Ubicado en la impresionante Columbia Británica, en Canadá, Whistler Blackcomb no es solo una estación de esquí cualquiera, es la más grande de toda América del Norte. Un auténtico gigante de la industria del turismo de invierno, con kilómetros interminables de pistas y dos majestuosas montañas que atraen a esquiadores de todo el mundo. Pero como cualquier gigante, su inmensidad también representa un desafío. A lo largo de los años, el problema de la movilidad entre los dos picos de la estación se convirtió en un obstáculo para la experiencia de los visitantes. Hasta entonces, si alguien quería trasladarse de una montaña a la otra, debía descender toda la pendiente, regresar hasta Whistler Village y luego subir nuevamente. Un trayecto que, además de desgastante, consumía una cantidad absurda de tiempo. La solución lógica era una góndola, un sistema de teleférico que transportara a los esquiadores entre los picos sin necesidad de bajar al valle. Pero había un problema. Una góndola tradicional seguiría el mismo principio de descenso y ascenso, lo que significaba que el tiempo de trayecto seguiría siendo excesivo. Los ingenieros calcularon que el proceso aún tomaría más de una hora, demasiado para un resort de alto nivel. La única forma de acortar drásticamente el tiempo de viaje era construir una góndola que se desplazara en línea recta, de un pico a otro, sin tocar el fondo del valle, algo que, en teoría, parecía sencillo, pero que en la práctica representaba un reto sin precedentes. Estamos hablando de una estructura suspendida en el aire a cientos de metros de altura, capaz de resistir vientos de fuerza huracanada, recorriendo casi 3 kilómetros sin una sola torre de apoyo en medio. Ninguna góndola de este tipo había sido construida antes. Pero en 2007, Whistler Blackcomb decidió desafiar los límites de la ingeniería y hacerlo imposible: construir la Peak-to-Peak góndola. El principal desafío era, conceptualmente, muy simple. Los cables de una góndola común no están diseñados para sostener cabinas sin soporte por distancias tan largas. Incluso si fuera posible, un solo punto de contacto haría que cualquier ráfaga de viento convirtiera el trayecto en una pesadilla para los pasajeros. La solución fue añadir más cables. Aparte del cable de tracción principal, se instalaron dos cables paralelos en ambas direcciones que servirían como rieles de estabilidad para las cabinas. Además, se integró un vehículo de rescate que circula por el mismo sistema y un radar para detectar aeronaves cercanas, asegurando la seguridad de la operación. Si bien la teoría era clara, la ejecución no lo era. Whistler Blackcomb tenía apenas 2 años para completar la construcción, lo cual, en términos de proyectos de infraestructura en la nieve, es un tiempo extremadamente ajustado. Las 4 torres principales que sostendrían la estructura solo podían construirse en primavera y verano, ya que en invierno las nevadas impedían el acceso de los camiones de cemento a las montañas. Y aquí viene otro obstáculo. En muchos días de primavera y verano, las tormentas en Canadá impiden la construcción. Cuando eso sucedía, el cemento debía ser transportado en helicóptero hasta la cima. A pesar de los desafíos, para la primavera de 2008 las torres estaban completas. Pero el verdadero desafío estaba por venir: los cables. No hablamos de cables ordinarios, sino de enormes estructuras de acero de 4,5 kilómetros de longitud y 97 toneladas de peso cada una. Cada uno de estos cables podía soportar hasta 767,000 libras sin romperse. No hay muchas empresas en el mundo que puedan fabricar algo así, y por esa razón, los cables tuvieron que ser producidos en Suiza. El transporte de los cables hasta Canadá fue una odisea en sí misma. Primero, fueron cargados en un barco de carga que cruzó el Atlántico, pasó por el Canal de Panamá y llegó al puerto de Vancouver. Pero moverlos desde allí a las montañas de Whistler fue aún más complicado. Eran demasiado pesados para ser transportados en camiones normales, por lo que tuvieron que ser soldados directamente a un tren de carga especial que los llevó hasta las proximidades del resort. Y aquí es donde la historia da un giro casi cómico. Cuando los cables llegaron a Whistler, el presidente de la Canadian National Railway había estacionado su vagón de lujo justo en medio de la vía férrea para asistir a un torneo de golf local. Como el tren no podía avanzar hasta su destino, uno de los desarrolladores de la góndola tuvo que tomar una decisión poco convencional: invertir parte de su propio fondo de pensiones en la empresa ferroviaria, convertirse en accionista y, utilizando su nueva posición, contactar al presidente para pedirle que moviera su vagón. Solo después de resolver este insólito problema, los cables pudieron continuar su camino. El siguiente paso consistía en llevarlos desde la estación de tren hasta la montaña. No podían ser levantados por una grúa convencional ni transportados por carretera en camiones estándar. La solución fue usar un vehículo de transporte industrial de 48 ruedas, diseñado específicamente para cargas pesadas. Este vehículo tuvo que ser enviado desde Montreal y atravesó todo el país para llegar a Whistler. Pero había un nuevo problema: las carreteras de montaña no estaban diseñadas para soportar semejante carga, así que tuvieron que improvisar. 2 camiones fueron enganchados al frente para jalar, otro fue puesto en la parte trasera para empujar, y con mucha paciencia comenzaron la subida a una velocidad de
1 kilómetro por hora. Cada cable tomó 19 horas en llegar a la cima, y después de hacerlo una vez, tuvieron que repetir el proceso 4 veces más. Con los cables en su lugar, el siguiente paso era aún más complejo. Debían ser desplegados a lo largo del valle. Como eran demasiado pesados para ser transportados por helicóptero, se utilizó un sistema de cables guía que fueron tirados manualmente a través de las torres y luego usados para arrastrar los cables principales a su posición final. ¿Cuánto tiempo tomó este proceso? 12 semanas de tirones constantes. Pero todavía quedaba el último reto: cerrar el circuito. Para que el cable de tracción funcionara, debía formar un bucle perfecto, sin puntos débiles ni uniones visibles. No podía ser soldado, ya que crearía una superficie irregular. Tampoco podía pegarse, porque eso sería desastroso. La única opción era realizar un empalme manual, un proceso que requería desenredar los 216 hilos de acero de cada extremo del cable y volver a entretejerlos a lo largo de 67 metros. Esta tarea fue realizada por Norm Duke, un maestro del empalme de cables, una habilidad tan rara que, en ese momento, solo existían 5 personas en toda América del Norte capacitadas para hacerlo. Con el último empalme completado, la góndola Peak estaba lista. Lo que antes tomaba más de una hora de trayecto, ahora se reducía a solo 11 minutos. Dos montañas separadas por la naturaleza ahora estaban conectadas por la ingeniería humana.